Fue una de esas noches en las que el sueño me eludía, que me encontré navegando sin rumbo por Craigslist en busca de una buena oferta en un par de Air Jordan. Una vez que mi obsesión por las zapatillas se había intensificado a lo largo de los años, el deseo de poseer un par de esos zapatos icónicos era más fuerte que nunca. Sin embargo, el elevado precio siempre me había disuadido. Esa noche, mientras hojeaba numerosas publicaciones, me encontré con una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. Un par nuevo por tan solo $300, la mitad del costo habitual. La publicación incluía varias fotos que mostraban los zapatos desde diferentes ángulos. Parecían estar en condiciones prístinas y mi emoción era palpable, aunque un sentimiento molesto en el fondo de mi mente me instaba a tener cautela. Pasé un tiempo examinando la publicación, comparando las fotos con imágenes de Air Jordan 1s auténticos. Todo parecía coincidir y no pude encontrar señales obvias de estafa. Aún así, una pequeña voz dentro de mí albergaba dudas. A pesar de mi aprensión, decidí enviarle un mensaje al vendedor. Tras un breve intercambio, acordamos encontrarnos al día siguiente en una gasolinera no muy lejos de mi casa. Esa noche, me acosté en la cama con el estómago revuelto por los nervios. Me dije a mí mismo que simplemente estaba siendo paranoico. Al día siguiente, retiré los $300 y me dirigí a la gasolinera. El cielo estaba nublado, lo que creaba una atmósfera sombría y opresiva en las calles desiertas. Apoyado en mi coche, escaneé la zona en busca de algún signo de vida. La gasolinera parecía abandonada y el silencio era ensordecedor. Con cada minuto que pasaba, me ponía más nervioso. Traté de convencerme de que simplemente estaba exagerando. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba, con mi mente llena de innumerables escenarios sobre cómo podría salir mal el intercambio. Finalmente, un coche viejo entró en el estacionamiento y mi corazón dio un vuelco en mi garganta. El coche estacionado a varios lugares de distancia tenía al conductor, un hombre desaliñado, con barba grasosa y cabello despeinado, que me hizo gestos. Dudé un momento antes de acercarme cautelosamente, sintiendo el peso del dinero en mi bolsillo mientras caminaba hacia él. Saludé al hombre tratando de parecer casual a pesar de la inquietud que me carcomía. Él respondió con un saludo torpe. Sus ojos se movían nerviosamente por el estacionamiento. Le entregué el dinero y él lo contó rápidamente, con los dedos temblando ligeramente. Luego me informó que iría a buscar sus zapatos al maletero. Se dirigió hacia atrás de su coche y mi anticipación creció. Con mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho, lo vi tambalearse con las llaves, aparentemente luchando por abrir el maletero. Mis pensamientos corrían y un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé las innumerables historias que había escuchado sobre tratos sospechosos en Craigslist. Consideré alejarme, pero la perspectiva de poseer esos Air Jordan 1s me mantuvo en el lugar. Finalmente, el hombre abrió el maletero, revelando una caja de zapatos en su interior. Un sentimiento de alivio me invadió y me reprendí por ser excesivamente paranoico. Pero mientras él se acercaba a la caja, sus movimientos se volvieron sospechosamente apresurados. Miró nerviosamente a su alrededor antes de cerrar bruscamente el maletero y correr de vuelta al asiento del conductor. Mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera reaccionar, el motor del coche rugió y el hombre salió del estacionamiento, dejándome en medio de una nube de polvo y confusión. Permanecí allí atónito, mientras la cruda realidad de la situación me caía encima. Me habían estafado $300. Una mezcla de rabia y humillación brotó dentro de mí.
y me maldecí por ser tan ingenuo. Sabía que no debía confiar en mis instintos, pero ya era demasiado tarde. El coche desapareció por la carretera y me quedé solo con el ego magullado y la cartera vacía. Mientras conducía a casa, repasando los eventos en mi mente, la magnitud de mi error quedó clara. Debería haber insistido en más pruebas, como fotos adicionales, una videollamada para ver los zapatos o incluso un acuerdo formal. Debería haber elegido un lugar más concurrido, como un centro comercial bullicioso o un estacionamiento bien iluminado con cámaras de seguridad. Ignoré tantas señales de alerta, cegado por mi deseo de poseer esos Air Jordan 1s. Durante los siguientes días, me consumió la decepción y el autorreproche. Informé el incidente a la policía, pero era consciente de que las posibilidades de recuperar mi dinero eran casi nulas. También denuncié al vendedor en Craigslist, decidido a evitar que alguien más sufriera el mismo destino. Sin embargo, a pesar de mis acciones, la vergüenza de ser engañado y estafado continuaba persiguiéndome. Compartí mi historia con amigos y familiares, esperando que aprendieran de mi experiencia y fueran más cautelosos en sus propias transacciones. Algunos ofrecieron simpatía, mientras que otros no pudieron evitar reírse de mi desgracia. Sabía que nunca viviría la vergüenza, pero me comprometí a usar la experiencia como lección. Meses después, finalmente ahorré lo suficiente para comprar un par de Air Jordan 1s de un vendedor de confianza. Mientras sostenía los zapatos en mis manos, no pude evitar sentir un sentido agridulce de triunfo. El recuerdo de mi encuentro fallido en Craigslist aún me impactaba, pero sabía que saldría de la experiencia más sabio y cauteloso. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a bajar la guardia. Usaría mi difícil lección aprendida para ayudar a otros a evitar caer en la misma trampa. Tengo esta historia increíble sobre el momento en que vendí mi vieja consola de juegos en Craigslist. Me había actualizado a una versión más nueva y pensé que podría ganar un poco de dinero vendiendo la antigua. Puse un anuncio con fotos y todos los detalles y en cuestión de horas recibí un mensaje de alguien interesado. El comprador parecía lo suficientemente normal, así que acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente. Pensé que sería un intercambio rápido y fácil, pero vaya, estaba equivocado. Al día siguiente llegué a la cafetería un poco temprano y me senté junto a la ventana con mi consola de juegos empacada y lista para irme. Seguía revisando mi teléfono para asegurarme de no haber perdido ningún mensaje del comprador. Justo a tiempo, entró este tipo y pude decir que era el que había estado enviando mensajes. Tenía esta mirada intensa, pero la pasé por alto pensando que estaba ansioso por obtener la consola. Mientras se sentaba, noté que estaba muy nervioso, como si estuviera en alerta. No hizo pequeña charla, solo pidió ver la consola de inmediato. Accedí, desempacándola y mostrándole todo lo que estaba incluido. Mientras lo examinaba, noté que miraba nerviosamente alrededor, como si esperara que alguien saltara sobre él. Era un poco inquietante, pero pensé que era solo una persona ansiosa. Después de que pareció estar satisfecho con la consola, sacó un grueso fajo de billetes y comenzó a contarlos en la mesa. Sin siquiera intentar esconderlo, simplemente lo dejó para que todos lo vieran. Me hizo sentir incómodo. Pude notar que otras personas en la cafetería nos miraban. Rápidamente tomé el dinero que contó y lo metí en mi bolsillo. Luego empezó a hacerme un montón de preguntas extrañas, como si tuviera otros sistemas de juegos o electrónicos valiosos en casa.
Traté de evadir las preguntas sin revelar demasiada información, pero estaba claro que estaba tratando de indagar en mi vida personal. Cuantas más preguntas hacía, más incómodo me sentía. Había algo raro en este tipo, pero no sabía qué hacer. Finalmente, terminamos la transacción. Empaqué la consola y se la entregué. Cuando se levantó para irse, me dio una sonrisa escalofriante y dijo que esperaba hacer negocios conmigo nuevamente pronto. Forcé una sonrisa y asentí. Solo quería dejar todo esto atrás. Pero mientras lo veía alejarse, no pude evitar sentir que acababa de cometer un gran error. En los siguientes días, seguía reproduciendo el encuentro en mi cabeza, preguntándome si había revelado demasiada información sobre mí mismo. Me volví paranoico, revisando constantemente mis cerraduras y mirando por mis ventanas, medio esperando ver al comprador espeluznante acechando afuera. Entonces, una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mi casa tomada desde el otro lado de la calle con un mensaje: bonita placa que tienes ahí. Mi corazón se hundió, me sentí enfermo. Este tipo había descubierto dónde vivía y ahora me estaba acechando. No sabía qué hacer, así que llamé a la policía y reporté el incidente. La policía abrió una investigación y sugirió que me quedara con un amigo o un familiar durante unos días. También me aconsejaron que estuviera atento a mi presencia en línea y que fuera cauteloso con la información que compartía. Seguí su consejo y me quedé con un amigo durante un tiempo, aterrorizado por lo que podría suceder a continuación. Eventualmente, la policía se puso en contacto conmigo y me informaron que habían identificado al tipo de la cafetería. Resultó que tenía un historial de acoso y persecución y había atacado a varias otras personas que le habían vendido artículos a través de Craigslist. Lograron capturarlo y presentar cargos, lo que me dio algo de alivio, pero no borró completamente el miedo que se había arraigado en mi mente. Durante la investigación, la policía descubrió que vivía en un apartamento destartalado, lleno de bienes robados y equipos de vigilancia. Había estado vigilando a sus víctimas durante meses, aprendiendo sus rutinas y recopilando información sobre sus vidas. No podía creer lo cerca que estuve de convertirme en una de sus víctimas y lo fácil que fue para él infiltrarse en mi vida. Mis amigos y familiares quedaron impactados por todo el suceso. No podía creer que algo tan aterrador le hubiera pasado a alguien que conocían. Incluso ahora, años después, el recuerdo de ese comprador espeluznante y su sonrisa escalofriante aún me persigue. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias y quieres escuchar más, por favor suscríbete, dale me gusta y apoya este nuevo canal. Tenemos más historias para que escuches.